Shalom, shalom, mis queridos y amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos en la Parashá Aharemot. Después de haber fallecido, dice en Vayikra 16:1, habló el Eterno a Moshe después de haber fallecido los hijos de Aharón, cuando ofrendaron delante del Eterno, fallecieron. Entonces dijo el Eterno a Moshe: habla a Aarón tu hermano para que no entre en cualquier momento al santuario, traspasando el velo frente a la tapa que está sobre el arca, para que no fallezca, porque con una nube mostraré mi gloria sobre la tapa. De esta forma entrará Aarón al santuario con un ternero hijo de vacuno para ofrenda de pecado y un carnero para holocausto. La túnica de lino sagrada vestirá y pantalones de lino habrá sobre su carne. Con el cinturón de lino se ceñirá y el turbante de lino se pondrá. Vestiduras sagradas son ellas, se lavará en agua su carne y luego las vestirá. Bueno, esto nos habla precisamente de la liturgia, del ritual, de la forma en que el Eterno está pidiendo, y esto es algo muy interesante, cómo es que el Eterno le pide a Moshe que le diga a Aarón la forma en que se debe acercar, como recordatorio. Habían fallecido sus dos hijos y estos le pesaba en el corazón seguramentísimamente a Aarón, y es interesante porque recibe de parte del Eterno una advertencia. ¿Cuál advertencia? La advertencia de no entrar en cualquier momento al santuario. En otras palabras, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, pues simple y sencillamente que el Eterno está ordenando la forma en que los Kohanim deben de operar, y también cuándo deberían entrar al santuario. No era cuando ellos querían ni cuando era su voluntad, sino cuando el Eterno decidía que se acercaran, cuando el Eterno decidía que ministraran, cuando el Eterno decidía y en la forma que decidía. Y eso es algo que como pesa. Desgraciadamente nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas, como diría coloquialmente acá en México, a la troche y moche, al ahí se va. Pero te voy a decir, no. El Eterno norma, el Eterno puntualiza cómo Aarón tendrá que presentarse delante de él, cómo irá vestido, qué tendrá que hacer previamente. Se habrá lavado, es decir, habrá lavado sus ropas, y esto es interesante porque el lavamiento de la ropa representa precisamente la condición en la que uno viste, es decir, es sus obras. Lo que uno viste son nuestras obras, y por lo tanto nuestras obras tienen que estar acorde con la santidad que demanda el Eterno para que nosotros nos presentemos delante de Él. No es como nosotros queramos, ni a la hora que nosotros queramos, ni en la forma que nosotros queramos. En el caso de Aarón, se le norma y se le dice no va a entrar en cualquier momento. Y cuando llegue a entrar, va a entrar con dos ofrendas, una por pecado y el otro de Olán. Y esto me recuerda dos cosas a Aarón. Uno es precisamente la gratitud que debe haber en su corazón, y por el otro lado la pureza que debe de mantenerse en la vida de alguien que le sirve al Eterno. No es la exigencia de nunca jamás pecar, no, porque el Eterno sabe que tenemos esa tendencia, pero si hubiese alguna condición de este tipo, entonces lo que se tiene que hacer antes de poder entrar a la presencia del Eterno, en el caso de Aarón, era precisamente estar en un estado
dejar el estado de tamé para estar en estado de pureza, Sajor. Entonces, por lo tanto, esto nos habla precisamente de que no es como nosotros queramos. Desgraciadamente, la religión ha hecho un trabajo extraordinario. La religión ha hecho un trabajo extraordinario porque ha enfatizado mucho el sentimiento. Cuando digo esto, quiere decir que va en contra de la razón, y en este sentido ha instado muchísimo a que se hagan las cosas como lo siente la persona. Voy al Shabbat si lo siento. Hago el pan si estoy en las condiciones. No es así. Es una responsabilidad que el Eterno nos ha dado, y cuando el Eterno nos da sus leyes es para que nosotros las cumplamos. En el caso de Aarón, le dice cómo tenía que entrar, y no si tenía ganas de lavar sus ropas y de estar y tener y entrar con las purificaciones correctas para poder estar en la presencia del Eterno. No, lo tenía que hacer. No sé si tenía ganas de ponerse los pantaloncillos y vestir la ropa que le correspondía. No, se tenía que vestir con la ropa. ¿Y de qué está hablando? Está hablando el Eterno a Aarón, y le está diciendo que va a haber un orden en la forma en que se presenta, cómo se viste, cómo debe de estar, en qué condición debe estar y qué debe de llevar. Juan, pues nada más ni nada menos. Entonces, ¿esto qué nos recuerda? Lo mismo. ¿Que ha cambiado? No. Y desgraciadamente, pues, vuelvo a repetir, la religión ha hecho un trabajo extraordinario porque ha apelado mucho a lo emocional. Que si lo sientes, que si lo quieres, que si te gusta, que si no te gusta, que hazlo como... No es como yo quiero, no es como me gusta, no es si quiero o si no quiero, es como dice el Eterno. Y como ustedes saben, dentro del pueblo de Israel hay una liturgia, y esa liturgia tiene que ver precisamente con las formas, con las leyes, con la halajá, de la forma en que nosotros debemos de llevar a hacer las cosas. Y esto hasta cierto punto, aun cuando se han formalizado por causa de que no tenemos Bet Hamikdash, no hay sacrificios, no hay nada de ello, y no hay sacerdocio activo, entonces se han abierto otras perspectivas para el servicio cultivo al Eterno, y se ha normado porque no se puede quedar en el vacío. Y entonces los sabios de nuestro pueblo establecieron las formas en que nosotros debemos acercarnos al Eterno. Y esto es importante, sí, y esto es lícito, sí, porque el Eterno incluso lo ordenó en Devarim. Por lo tanto, los sabios del pueblo de Israel tendrían la labor de que cada vez de que hubiese una situación que se necesite legislar, establecer halajá o establecer normas que ayuden al cumplimiento de los mandamientos, lo hicieran. Y por eso es que nosotros tenemos ahora ciertas condiciones en la forma del culto, en la forma cúltica en que nosotros debemos buscar al Eterno, y el orden y la disciplina no han cambiado, siguen presentes. La santidad sigue presente. La actitud del corazón del hombre debe estar presente. No puede estar ausente del corazón del hombre la actitud de servir al Eterno y de no olvidarse que las cosas que hacemos son para el honor del cielo. No son las cosas como yo quiero, sino como el Eterno nos ha mandado hacerlo. Y hoy en esta fiesta de Pesaj tenemos bastantes leyes, muchas leyes que debemos cumplir. Ya previo limpiar la casa, ya previo sacar el hametz, ya previo buscar el hametz, ya previo tenerlo listo para hacer la quema del hametz. Y luego hoy, por cierto, recordamos es el ayuno de los primogénitos.
entonces los primogénitos tendrán que ayunar, y todas y cada una de las cosas que conlleva la fiesta extraordinaria se tienen que hacer, se tienen que buscar realizar y hacer a fin de agradar al Eterno, quien es bendito. Entonces no es un mandamiento humano, sino es un mandamiento del Eterno. Y entonces recordamos la primera redención en esta ocasión, pero también recordamos la redención extraordinaria que el Eterno trajo por medio de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Recordamos los pactos, el pacto establecido previamente y que después ese mismo pacto es el mismo que opera hoy, no más que renovado. Es decir, hay elementos dentro del pacto que favorecen al pueblo de Israel para poder vivir de una manera mejor y más adecuada y servir de una manera extraordinaria al Eterno. Una de las cosas que nunca se debe olvidar es que el Eterno, quien es bendito, nos llamó a su servicio y por lo tanto pues tenemos nosotros que servirle al Eterno como Él demanda, no como nosotros queremos. Desgraciadamente esto pega mucho en nuestros días, pega muchísimo. Todo lo queremos hacer como nosotros queremos, si queremos, y eso no es lo correcto, sino lo correcto es hacer las cosas como se nos manda que tenemos que hacer. En el caso de Ajarón, estaba recibiendo la orden del Eterno de cómo había de presentarse, qué había de llevar, cómo se había de vestir, qué había de hacer. Bueno, es algo tremendo, y te voy a decir de qué te está hablando, de que él iba a hacer las cosas como él sentía, como él quería. No, tenía que cumplir con la voluntad del Eterno, y así es como él se presentaba con sus dos ofrendas para honrar al Eterno y por el otro lado para cuestiones de pecado. Entonces eso es bien importante, y es importante porque esta ofrenda de pecado era personal, no era del pueblo de Israel, era personal. Entonces implica por lo tanto que si nosotros tenemos un acercamiento al Eterno, debe de ser un acercamiento digno, un acercamiento santo. Significa que las cosas que nosotros hacemos, incluso en la sinagoga, debe de ser con santidad. En la forma que nosotros vivimos debe de ser en una forma santa. El respeto a las cosas santas, el respeto al lugar santo, el respeto al nombre del Eterno, el respeto al monte de Hashem, representado precisamente en la Torá de Hashem, es algo que no se nos debe olvidar, y por lo tanto esa reverencia y ese respeto se deben de guardar, y eso es muy importante. Y por eso dice: la túnica de lino sagrada vestirá, y pantalones de lino habrá de sobre su carne. O sea, no se va a vestir como quiera. De ahí está precisamente el principio de que cuando nosotros nos presentamos a orar al Eterno, debemos hacerlo bien vestidos, o sea, correctamente vestidos. No somos Juanín para ponernos que pantaloncillos y ponernos túnica, no, pero nos vestimos bien. No andamos en paños menores ni nada por el estilo, sino tenemos que estar en la condición correcta para honrar al Eterno, quien es bendito. Bueno, en conclusión, ¿qué es lo que el Eterno está mandando a Aarón? Le está mandando la manera en cómo se tiene que presentar. No va a entrar incluso cuando él quiere, sino cuando el Eterno le dice que debe entrar, entrará, para que no muera. ¿Quién nos enseña eso? Pues que el servicio al Eterno no es un juego. El servicio al Eterno y el culto al Eterno no es cualquier cosa. Tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que honrar al Eterno, quien es bendito en toda nuestra manera de vivir. Y especialmente cuando nos reunimos para dar servicio cultico al Eterno. Que esto nos quede muy claro en nuestro corazón y en nuestra mente. Shalom.